Bona nit a tots, pues estem molt contents de poder participar en la presentació del llibre que hem vist néixer, créixer, destruir-se, autodestruir-se i arribar fins ací, així que és tot un plaer poder estar amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Si se'm retira el cabell de la cara i potser li puc tornar a veure els ulls, no podria evitar la cremada de qui mira directe a la llum. La felicitat s'esquiva i s'amaga, fins i tot al tocar-se amb la llum. No li voldria dir que m'agrada arriscar el moment d'ara es fes fum. Si no és amor qui m'omple el pit de papallones, si és la meua vida la deixo escapar a que la tinc al davant. Pot durar uns anys, només minuts o 3 setmanes, però en el pròxim segon potser hi ha en joc el meu futur. Si no és amor qui m'omple el pit de papallones, si és la meua vida la deixo escapar a que la tinc al davant. No voldria caure en el parany de no deixar passar l'estona, no voldria caure un altre cop, no voldria caure, no voldria prou. La felicitat s'esquiva i s'amaga, fins i tot al tocar-se amb la llum. No li voldria dir que m'agrada arriscar el moment d'ara es fes fum. A mí me hace especial ilusión también porque, no sé, desde la primera vez que conocí a Víctor, pues como que lo vi un ser de luz. No sé cómo describir esa sensación, pero... Un busiluz, sí, totalmente. Estos muñequitos que te pones por las noches para... Que van, yo de pequeña utilizaba un busiluz, por favor, es muy de los 90 eso. Pero es verdad que, no sé, como que me dio una sensación de que era una persona que allí donde iba a su alrededor, pues como que todo lo impregnaba de buenas sensaciones, de luz, de, no sé, de algo especial, y que tenía incluso una ternura que yo lo asociaba a esa ternura o a esa pureza que tenemos durante la infancia. Y no, es como un niño pero grande. Entonces a mí siempre me ha encantado Víctor, me ha encantado su poesía, porque sí que es verdad que ha evolucionado durante el tiempo, pero aún conservas esa pureza que creo que con la edad muchas veces se pierde, y eso es súper especial de encontrar en las personas. Oh. Y nada, a ver, yo como puse en redes también tu libro, porque me lo regaló y tal, y no sé si lo sabéis, pero la palabra océanos viene del griego okeanos y significa una gran masa de agua que rodea el disco de la Tierra. Yo es que soy muy friki de las etimologías, me gustan los significados ocultos que hay detrás de las palabras. Entonces enseguida que mi ciudad océano, dije, a ver, ¿qué océano? ¿Qué significa esto? ¿Por dónde va, no? Y luego ciudad es echar raíces, entonces pensé mucho en, ¿no?, echar raíces en una masa de agua, ¿no? Ahí es como súper metafórico ya de por sí. A mí la poesía de Víctor me gusta porque no solo representa o habla de temas que creo que son importantes, como veréis en el poemario, que está muy bien, tenéis que comprarlo, ¿vale?
que es, pues habla de temáticas que nos influyen a todos en la vida, como puede ser el amor, la precariedad, y también es verdad que tienes un punto político de denuncia social, de ecología, y es un libro con el que enseguida empatizas, aparte de que es una poesía que es como muy clarividente en el sentido de que es muy fácil de leer, pero al mismo tiempo transita, es decir, que te lleva a sumergirte justamente en las aguas y en la profundidad, ¿no? Y eso también representa, creo que un poco la personalidad de Víctor, ¿no? Que dentro de su simpleza y de su humildad, pues tiene un trasfondo pues muy profundo, con muchas cosas que decir y que aportar. Respecto a los temas del libro, pues eso, para mí sugieren también movimientos, ¿no? La palabra océano está relacionada con otras palabras como son isla, bahía, acantilado, puerto, cosas súper sugerentes, y creo que todos cuando leemos este poemario lo que nos va a pasar es que nos vamos a convertir. Bueno, yo creo que va a haber dos tipos de lectores. Va a estar el lector ciudadano océano, que se sumerge en las aguas, pero también yo creo que va a haber un tipo de lector que va a ser el que va a ir en barca. Es decir, que a lo mejor nunca ha tenido en sus manos un libro de poesía, o a lo mejor no de este estilo, pero que va a ser algo que de una forma u de otra te va a aportar cosas. El poemario, ¿no? Así oficialmente. Tu trayectoria en la poesía ha sido, empezaste en micros abiertos, recitando, luego también has creado tu propio evento poético, que si varios ya, que si alguien no lo conoce, el que estás actualmente llevando es a la Llengua de Valencia, en el Micalet. Y después pues también has participado por ahí también en recitales y has hecho muchas cosas. ¿De publicar habías publicado antes? A ver... ¿En alguna antología? Ya, sí. Mate al micro de qué es. Me tomo el micro. Se me oye, ¿no? Sí, vale, yo con el micro. Sí que había publicado cosas antes, pero lo como has dicho tú, en antologías, poemas sueltos, antologías en plan solidarias o en antologías de temas sociales y estas cosas. Y sí que había publicado muchísimo de cosas de historia. Cosas de historia son muy pesado. Tengo muchísimos artículos en universidades. Que no lo hemos dicho, pero también es historiador, eso es importante. De cosas relacionadas con la historia de los años 30 y tal. Pero de poemarios sí que es el primero. Como has dicho, no es el primero que escribo, pero es el primero que publico. Los demás los hice y los guardé para mí. Muy bien, también a veces guardarse cosas, sí. ¿No? Vamos a ir siempre seleccionando. Bueno, respecto a la temática que hemos comentado ya, que tratas muchos temas como la muerte, el amor, la política, la precariedad, la ecología. ¿Qué tema de todos los que tratas en el libro es el más importante o a cuál crees que le das relevancia en el poemario? Yo creo que le doy relevancia en el poemario a lo largo de todos los capítulos a la educación. O sea, es como hablo de otros muchos temas, pero siempre el tema que subyace a todos es la educación. Incluso cuando dices de la ecología o la precariedad o el amor, todo siempre creo que va desde el ámbito, enfocándolo desde el ámbito de la educación. Creo que eso es un poco el hilo común del poemario. ¿Pero porque crees que desde la educación se puede cambiar el mundo? Pues no sé, igual no, o sea... Igual lo contrario, ¿no? Igual, a ver, el poemario gira mucho en torno a la idea de que somos una generación, estaba comentando antes con algunos de vosotros, somos una generación que está muy preparada, pero somos una generación a la que se está teniendo que enfrentar a muchos problemas, entre los que están todos esos, lo que has nombrado. Entonces, están todos vistos desde ahí, desde que sí, que muy preparados, pero no. La realidad es esta, ¿sabes? Vale. Esa es la idea. ¿Y tú crees, son preguntas que hago, voy a improvisar un poco esto que te voy a decir, tu ámbito como de historiador ha influenciado a Ciudad Océano? Pues creo que en el poemario que estoy escribiendo ahora te diría que sí, porque sí que está más relacionado con la memoria y tal. En este hay algunos poemas que sí, pero en general creo que ha influenciado más el otro ámbito al que me he dedicado, además de la historia, que es la educación, que la docencia en general, que
que en la historia en sí. Vale. Y luego, otra cosa, ¿la poesía para ti requiere de posicionamiento político? Es una pregunta muy obvia, pero bueno, quiero que tú... A ver, creo que cualquier tipo de poesía, incluso la que habla del amor más banal que te puedas echar a la cara, está posicionada políticamente. Por aquello de que todo lo que hacemos es política. Lo que pasa es que, más que si todo está influenciada, sería si todos lo hacen con conciencia de lo que están haciendo. O sea, toda la poesía es política, pero hay algunos que lo hacen conscientemente y hay algunos que lo hacen sin saber lo que están haciendo. Claro, lo tuyo sería consciente, desde la conciencia. A ver, sí, soy bastante consciente de las cosas que estoy criticando. Bueno, y de tus privilegios también. Claro, y de eso también, sí, sí. Mira, la siguiente pregunta, en verdad ya antes lo he dicho, ¿no? Pero esta es un poco para ti. ¿Tú habías pensado en esa diferencia entre los diferentes habitantes o lectores de la ciudad océano? ¿Cómo iban a percibir lo de ir en barca o sumergirse? Sí, lo había pensado. La verdad es que sí lo había pensado. Porque esto es una cosa... Claro, a ver, no sé si lo habéis podido imaginar, pero un poco todo este poemario viene de la frustración de que he estudiado mucho en mi vida. Y que luego en la práctica, la mayoría de cosas es información que igual tengo en mi cerebro, pero que no sirve de absolutamente nada, ¿sabes? Como por ejemplo, sobre lo que has preguntado. Para hacer exposiciones, antiguamente no, pero las exposiciones actualmente tienen todas, las que están bien hechas, varias capas de lectura. En cualquier museo al que vayáis, se supone que la persona que ha hecho esa exposición ha pensado, pues para los niños que ven a esta altura, pues ahí tenemos que poner este tipo determinado de cuadros a una altura más baja porque son los que le llamará más la atención. Luego las cartelas, si queremos que lo lea otro tipo de público, van más altas. Luego hay que tener más claro en colores diferentes la información más básica, de la que para la gente que solo quiere información más básica y quiere pasar a lo siguiente, o gente que ya la conoce y no quiere leerla. Y luego más grande, pero más pequeño, la información más específica para la gente que quiere profundizar más. Y todo esto sí que lo tenía presente cuando hacía el poemario. En plan, he intentado que sea un poemario con capas, como una cebolla. Que tenga como varias capas de lectura, que sea un poemario que puedan leer mis amigos que no están vinculados a la poesía y que no digan, hostia, no tengo ni puta idea de lo que está diciendo. Que no sea algo así, pero que realmente que si rascas, sí que... Bueno, tampoco hace falta rascar, o sea... Sí. No sé, yo... Que si lo lees desde una persona que ya ha leído otras veces poesía, claro, pues te das cuenta de la que... calidad que tiene, de que hay cosas que estoy diciendo detrás de lo que se dice. Las metáforas y todo esto. Y este poemario, ¿cuándo lo escribiste? ¿En qué margen de tiempo? ¿Te ha ayudado alguien durante el proceso? A ver, pues... la idea... Esto igual es algo que comento después. La idea como tal de Ciudad Océano nació antes de llamarse incluso Ciudad Océano, porque empezó, por eso el logo es una ballena y tal, porque esa es la idea origen. Empezó como una concepción en la cual nosotros estábamos en la superficie, en la ciudad, pero debajo nuestra estaban ocurriendo cosas. Que ahí sí que en esa parte en ese entonces estaba más influenciado por la parte de la historia. Y debajo estaban todos los que habían venido antes que nosotros y que eran representados por una ballena que iba navegando, por el esqueleto de una ballena que iba navegando debajo nuestra. Esa fue la concepción original del poemario, que de hecho prácticamente son dos poemarios. De los poemas que iban en ese sentido, no queda ninguno en el resultado final. Pero la idea original era esa. Y luego, esto ocurrió en 2017, creo, y luego, pues, conforme fue pasando el tiempo, fue evolucionando, continué escribiendo cosas relacionadas con la Ciudad Océano, y cada vez me di cuenta que utilizaba la Ciudad Océano para lo que me preocupaba en ese momento. Y si en aquel momento igual estaba más preocupado por el tema de la memoria y lo que dejamos atrás y todo esto, que es de lo que está yendo, de hecho, el que estoy escribiendo ahora, después en esta temporada 2018, 2019, 2020, lo que más, 2018, 2019 sobre todo, lo que más me preocupaba era el tema de la precariedad laboral y de
estaba estudiando cosas vinculadas a la educación, el máster profesorado, entonces también pensaba qué es lo que queremos transmitir realmente a estos alumnos, para qué, si voy a estar delante de ellos les voy a explicar cosas, pero realmente qué quiero que aprendan estas personas, si quiero que aprendan las dinastías egipcias o no, o quiero que aprendan que eso les sirva para pensar otra cosa. Y como me preocupaban más estas cosas, utilicé la ciudad océano, que es la misma metáfora que había utilizado antes, pero más vinculada hacia la educación. Y como muchas otras personas, aproveché la cuarentena para coger todos estos textos y decir, vale, ¿qué hago con esta puñetera montaña de papeles en los que hablo de una ciudad océano? Y lo fui cribando, ordenando así por temáticas, y el resultado es este. Y a ver... Bueno, y que me has preguntado que quién me ayudó a tal. Sí, no, bueno, pues, ¿qué personas te aportaron ayuda o te sugirieron cosas o sea, han estado involucradas en este proyecto? Pues, a ver, la primera persona fue Cass, que de hecho se leyó. Cass es mi pareja, que está aquí sentada en primera fila, en la que ha cantado antes. Por si ya no que no lo sepa, que realmente creo que solo hay 2 personas, 3 personas que no conozco. 4, mira, 4. Hay 4 personas que no conozco, pero el resto, pues ya lo sabéis. Y fue la que le dije, oye, mira, ¿ves esta montaña de papeles? ¿Me ayudas a sacar la paja del grano? Y fue la primera que se los leyó todos, y cada uno de ellos. Y fue... Y cribó. Lo cribó en plan de... una criba así de... Este me ha gustado, este no lo sé. Y así, y con eso, ya luego me lo puse en plan por colores, en plan semáforo. Y con eso, cogiendo los que le habían gustado, y luego de esos estripando a ver por temáticas y tal, y luego cogiendo y cambiando alguno de los otros, tal. Es como mezclándolos, trabajando en general todos los textos, es como ha parecido esto. Y luego también, David Trashumante, cuando ya lo tenía todo más o menos encauzado, también lo leyó y también me comentó alguna cosa que también ha aportado al poemario. Pues la verdad es que siempre está bien que te den varias perspectivas, ¿no? Entonces ha llegado Sí. y por qué la importancia del verbo. Porque he visto que aquí hay unos verbos muy señalados que supongo que tendrán que ver con algo que hiciste, audiovisual. Podría ser. A ver, a lo largo de todo el poemario, es que hay algunos que lo tenéis ya y algunos que no. A lo largo de todo el poemario hay como unas palabras destacadas, no lo vais a ver, no sé por qué estoy girando el libro, pero veis un punto negro, más negro, desde ahí, se distingue los que lleváis gafas. Bueno, pues estos son palabras sueltas, realmente son todas las 3 palabras. Junto con ciudad océano hay 3 palabras que se repiten a lo largo del poemario, que son saltar, volar y caer. Esas 3 palabras se repiten en muchísimos poemas. Y en todos los poemas en los cuales se repite, está destacada aparte la palabra, pues esa, volar, caer o saltar, en un recuadro negro. Y esto es por varias razones. La primera es por lo que te has comentado, porque esto está acompañado de un aparato audiovisual con sonido, imágenes y vídeos. Que lo podéis encontrar en este código QR al principio del libro. Ahí está. Y ahí todo eso está relacionado un poco con la parte audiovisual, para que fuera también un poemario, digamos, más interactivo. Y las separaciones, porque hay bueno, como... espera, es que hay más allá de por qué he destacado las palabrejas esta. Hay otra razón, que es porque me gustaba la idea de que fueran como botones. Porque una de las cosas de las que hablo en el poemario es la idea de que estamos criando tupperwares, ¿sabes? En plan de niños probeta, de que uno es igual que el otro y les educamos. Bueno, niños probeta no, porque niños probeta es otra cosa. Pero Se me ha entendido, creo. Se me ha entendido. De que los estamos educando como de forma programada. Alienada. De que no estamos educando, sino que estamos programando. Eso es lo que quería decir. Y la idea de los botones me evocaba a un videojuego, porque además son 3 palabras muy de videojuego, en plan de dar al botón de saltar y dar al botón de volar. Y luego el botón que realmente pasa siempre, que es el de caer, que te caes. Es un videojuego. Y me gustaba la idea esa de que fuera como que también está programado, ¿sabes?
Ya está. ¿Y lo de las separaciones? Ah, lo de las separaciones. Porque el libro, o sea, tiene una continuidad, pero sí que hay que... Sí, está separado como por secciones. Eso es, las secciones. Hay 6 secciones que corresponden, digamos, cada uno a un día. Son 6 días y luego está el último. Están relacionadas con el videopoema. Están relacionadas con el videopoema. Y entonces, para leeros el libro, ver antes el videopoema, porque todo tendrá como mucho más sentido. sí, a ver, igual veis el vídeo y decís, ¿qué acabo de ver? ¿Qué va? Pero luego, además, el vídeo ha sido seleccionado para... dentro del Festival de Cine de Albacete, fue seleccionado la sección de videopoesía. Se encarga el maldito festival. Fue nominado entre los finalistas del maldito festival de videopoesía. Y entonces lo de las secciones va relacionado... Sí, lo de las secciones va relacionado con eso y también es por varias razones. Una idea que por eso, que es algo que la gente me ha preguntado, que por qué empieza, el primer poema empieza en el segundo día. O sea, os leo el primer poema. En el segundo día se inventaron nuevas formas de existir y vio que aquello era bueno y lo ahogó bajo el agua. Ese es el primer poema. Pero claro, la gente me ha preguntado que por qué empiezo en el segundo día y no en el primero. Y esto es un poco también para otra idea que he intentado repetir en el libro, que es la idea de lo cíclico. Y empieza en el segundo día porque, esto vais a decir, no tengo ni idea de lo que está diciendo, pero en mi cabeza tiene sentido. Porque cuando estás entre una etapa y otra, las diferencias no son claras tampoco. No es que digas, este día ha empezado una etapa nueva y ya se ha cerrado la anterior. Entonces la idea es que empezara directamente en la segunda etapa y acabara en la última, que realmente es la primera, y así se vuelve a tirar el ciclo. Y además las separaciones, por eso que te digo de las dobles lecturas, tiene una que es más simplemente estructural, que creo que se nota de la relación entre ese poema, que están separados porque son las páginas en negro. Todas las páginas son en blanco y de vez en cuando se cuela por ahí una página en negro que separa la sección, con un dibujico que separa las secciones. Por eso que te digo de las capas, hay otra lectura que es que realmente esto lo digo yo. Quiero decir, no... Es tu teoría, Es ¿no? mi teoría, luego cada uno que interprete como le dé la gana. Que también corresponden un poco a 7 etapas diferentes de la infancia. Ah, qué bonito. Y que como el libro hablaba de educación, pues además de utilizarlos para estructurar y para ilustrar un poco de qué va a ir el apartado, pues he intentado que fuera un poco cronológico en el sentido de que fuera hablando como de etapas diferentes, fueron así muy simbólicas. De hecho seguramente son los poemas más simbólicos y metafóricos del libro, los que están en el fondo negro, pero que sí, que fueran hablando un poco de etapas de la infancia. Pues es que, joder, yo creo que hemos descrito muy bien el libro, ¿no? O sea, tenéis que comprarlo y si son 2 ejemplares o 3 mejor. A ver, lo estamos vendiendo muy bien, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. yo creo que... Pero la verdad es que no he cogido muchos, pero... Pues Víctor, es la presentación de tu libro. Bueno, la última pregunta ya. ¿La poesía crees que, o sea, tiene influencia a nivel educativo? ¿Que puede ser un vehículo para cambiar la sociedad? ¿O por el contrario crees que la poesía es como algo precario en nuestra sociedad y que no... ¿Es la poesía un arma cargada La poesía un arma. Sí, sería algo así la pregunta. Pues a ver, la poesía tal y como se da ahora mismo en las escuelas, no. La poesía tal y como se da ahora en las escuelas solo es la cantera de futuras personas que odiarán la poesía. Porque es muy probable que si a una persona, a un niño le pones poemas... Tiene que rimar, tiene que rimar. En plan de, sí, a un niño le pones poemas de Sor Isabel de Villena, de repente. Pues te los lea y se quede. No me gusta la poesía, porque no me gusta lo que estás leyendo. Y tampoco digo que hace falta que le pongan, yo qué sé, a Laura Escanes, ¿sabes? O algo así. O no es preciso que le pongan poesía de Instagram, no es preciso que le pongan poesía fácil. Pero sí poesía de temas que realmente le toquen al niño, ¿sabes? Porque la poesía al final es de transmitir. Gloria Fuertes. Por ejemplo, la poesía va de transmitir, que es el objetivo y de lo que va todo esto que estamos haciendo. No le puedes poner a un niño que analice un poema que va sobre el amor a Dios, porque el niño muy probablemente se quedará, pues no sé, o sobre la
es toda a la muerte de su padre, porque seguramente, o sobre el paso del tiempo, porque seguramente el niño eso no le transmite nada, porque son conceptos que aún no tiene asumidos. Tienes que darle poesía que trate de temas que ellos sí que tienen, que sí que les importan. ¿Y tú crees que este libro, por ejemplo, para alumnos, a lo mejor de secundaria, podría ser un buen referente en cuanto a poesía? Porque yo creo que sí. A ver, no sé si fue un buen referente, eso queda un poco Sí, pedante que lo diga. aquí, el libro ahí, No sé si este libro, pero creo que es una buena temática para los niños. En plan de que, no sé, que es importante la educación, pero es más importante aún lo que aprendes. La cita dice: supongo que alguna vez habrás olido el humo y te habrás preguntado de dónde viene el incendio. Y el poema: cuando tus manitas salieron del fuego de una forma sagrada, eran solo nudos de sal, de tu miedo a los peces. Un espejo roto refleja por donde lo golpearon. Ver la vida desde el miedo a ahogarse por el ojo del pez del fondo de un vaso. La risa diabólica que todos almacenamos refleja por donde lo golpearon. Agua, para que no se note lo ahogado de peces que estaban aprendiendo de una forma sagrada. Eran solo nudos de sal. Lavarse la cara para que no se note la risa diabólica que todos almacenamos. El ácido océano. No sé, sí que hay un par de cosas más que voy a comentar. I vas comentar que me tenia que anar corrent perquè els gats havien descobert com entrar en l'armari i havien trencat la bolsa del menjar i clar, s'havien ficat gordos, sí. Pues le pongo celo al armario. Pero no sabía cuánto tiempo iba a aguantar el armario. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto vale el libro? El libro cuesta 10 euros. Cuesta 10 euros. Y al final le he comprado una caja de plástico y ahí he volcado toda la comida del gato y así no lo pueden agujerear porque es una caja de plástico duro. Este es el tipo de información de calidad que os gusta. ¿Tú cómo te ves? ¿Improvisamos? Sí. Sí, mentre que Vale. Pero como si fuese una partitura. Tú vas. Vale. Acaba aquí. ¿Vale? Todos los poemas del libro son bastante cortitos. Este es el único que... O sea, no es largo ni nada, pero si todos los poemas tienen una página o una y un poquito, este tiene 2 y un poquito. Astronada se llama. Me pregunto qué pensaron las personas que vieron al hombre llegar a la luna. Si se marcaron 3 objetivos: tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. O viajar a la luna, comprar una casa, romper un plato. Si escribieron en letras doradas, aún estoy a tiempo. Y en cuanto lo tuvieron justo debajo añadieron: estoy viejo para esto. En la ciudad océano le importas a todos todo el rato, hasta que dejas de importarnos. Aquí eres un foco encendido, neón puro, caballo sudado, fuerza contenida justo antes de dar el salto. Estudia durante 10 años y luego trabaja de otra cosa. O trabaja de lo tuyo en precario. Escribe en letras doradas: no lo conseguí. Y en cuanto lo tengas justo debajo, consuélate. Lo hice a mi manera. Ve a la guerra o deserta. Me pregunto qué pensaron las personas que vieron al hombre llegar a la luna. ¿Cuántas se suicidaron esa noche? No porque el hombre llegara a la luna, claro, sino porque en toda aquella furia, en todo aquel cetro iluminado, ellos estaban fuera. No porque el hombre llegara a la luna, claro, sino porque aquello no cambiaba nada. Nos vemos. Me alegro mucho de verte.
Una vez visto que hay mentiras que son verdades, que hay imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez vistos todos los besos en los portales, una vez visto que no hay consuelo a estas edades, una vez visto que ahora el maltrato es cualquier cosa, una vez visto que la más bella ya no es la rosa, una vez visto que me has borrado de toda estampa, una vez visto que aunque diluvie no siempre escapa, después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañan al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? ¡Wow! ¡Wow! Una vez visto que ya no hay héroes para estos cuentos, que hay frases hechas que se recetan como un ungüento, una vez visto que ya no hay flechas para Cupido, una vez visto que aunque te vayas nunca te has ido, después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañan al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? ¡Wow! 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 Una vez visto que no importa lo que diga de él, que lo que diga, lo que haga ya no está tan bien, que no me conviene jugar más contigo al amor, pero lo siento, caducado el alquiler de este corazón. Por más que grites o te irrites, no tendrás razón ni no tientes al diablo que él nunca suele perder. ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? ¡Wow! 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 Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda y me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo.